Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy tenemos un tema especial para ustedes, el cual es función de los puntos de verificación e inspección en la movilización de animales y bienes de origen animal. Es un honor contar con la participación de cada uno de ustedes y esperamos que la serie de temas que les hemos estado presentando sirva para su desarrollo y formación profesional. Hoy vamos a continuar con este tema cuyo objetivo es que conozcan cuál es esa función de los puntos de verificación e inspección en la movilización de los animales y los bienes de origen animal. Con referencia a la mecánica de las sesiones que hemos tenido anteriormente, pues me complace presentarles al médico David Iván Arriaga Moreno. Él es coordinador de certificación de la OMESEGA y pues él nos va a estar ayudando a coordinar la sesión del día de hoy, ¿no? Respecto a las preguntas que tengan, cabe señalar que estamos implementando que sean al final de la ponencia, al final del webinar, y vamos a darnos un pequeño espacio para que puedan ustedes generar todas esas preguntas. Es importante mencionarles que las preguntas queremos que las hagan en relación al tema que les estamos ofreciendo el día de hoy y para que el ponente pueda contestarlas, para que nosotros igual podamos tener un mejor desarrollo de esta sesión el día de hoy. En caso de que quieran agregar algún comentario extra en relación a la misma presentación o al ponente, agradecimientos, felicitaciones y demás, lo pueden realizar en la parte del chat y las preguntas únicamente van a ser leídas en la sesión de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Sin más preámbulo, perdón, voy a cederle la palabra al médico David. Él nos va a hacer el honor de presentarnos al invitado especial de este día. Él es el médico veterinario y zootecnista Nicolás Molina Cruz. Él es subdirector de cordones de la Dirección Nacional de Movilización del Senacica. Me complace saludarlo, médico. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que se sienta como en casa, a pesar de que no estemos a lo mejor físicamente, pero que se sienta muy a gusto con nosotros. Muchas gracias por su participación y por su colaboración con OMESEGA. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, pues yo voy a tener el honor de presentarles al doctor Nicolás Molina. El doctor Nicolás Molina es médico veterinario por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con más de 35 años de ejercicio de la profesión en la Secretaría de Agricultura en el gobierno federal. En este ha ocupado diversos cargos, dentro de los que destacan jefe de programa ganadero y subdelegado de ganadería de la Secretaría de Agricultura en Oaxaca. Se ha desempeñado también como jefe de oficinas de inspección fitosanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También ha sido director de cordones cuarentenarios de la Dirección de Inspección Fitosanitaria y actualmente se desempeña como subdirector de cordones de la Dirección de Inspección Fitosanitaria de Senacica. Por tal motivo, pues bueno, es un honor tenerlo aquí, que pueda compartir con nosotros su experiencia y en este tema tan importante que tiene para la movilización nacional. Bienvenido, doctor. En este momento le doy el control de la presentación para que usted nos pueda hacer favor de presentar este tema. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y en principio, pues muchas gracias por su audiencia. En segundo, la atención y la invitación que nos hizo la doctora Nayeli Ibarra a nuestro director general, el doctor Jorge Luis Leiva. Y en representación de él, precisamente, estamos aquí para poder compartir pues algunos de los aspectos que tienen que ver directamente con el control sanitario de la movilización de mercancías agropecuarias. Esperemos que sea de su interés y sobre todo tomar nota de las indicaciones que se dan dentro de la plática con el fin de poderlos ir materializando dentro de sus actividades, ya sea para los certificadores o ya sea para los interesados en la movilización, para que sepan el por qué, para qué y cómo está controlada la movilización de mercancías agropecuarias en el territorio nacional. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a la presentación. Voy a compartir la pantalla.
¿Me pueden indicar si ya se está viendo? Sí, ya la tenemos lista, doctor. Bien, gracias. Bien, precisamente el término, yo creo que el nombre de la presentación básicamente no tendría un gran significativo en función de lo que tiene su contenido. Es decir, que al hablar de los puntos de verificación e inspección en el control sanitario de la movilización de mercancías agropecuarias, pues vamos a hablar no solamente de su importancia, no solamente de su función, sino del papel, del rol que juegan en todo un sistema precisamente de inspección en el control sanitario de la movilización. Así pues, tenemos la primera lámina, en donde empezamos con el concepto del control de la movilización. Eso es muy importante porque cuando se habla del control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras, que si bien tienen una regulación muy específica, también ingresan dentro del control sanitario, generalmente se piensa en la existencia de una serie de casetas o puntos de revisión carreteros que sirven únicamente para retener a los vehículos que transportan este tipo de mercancías o bien incluso de pasajeros que las porten con el fin de pedirles algún documento que no lleven de estas y quedarse con ellas, retornarlas o en su caso inducir a que se ofrezcan dádivas al personal para que los dejen pasar. Es un concepto totalmente erróneo, ya que dichos puntos de verificación e inspección solo forman parte de todo un sistema nacional de vigilancia cuarentenaria que se encuentra integrado específicamente para proteger el patrimonio agropecuario y alimentario del país, a través de la realización de diversas medidas sanitarias para prevenir y evitar la diseminación de plagas y enfermedades reguladas que pudieran producirse por la movilización de animales, vegetales y sus productos de las zonas afectadas a las de mayor estatus. Sistema que se encuentra conformado por una serie de componentes que interactúan desde el origen, tránsito y destino de las mercancías, con la realización de diversas acciones que van desde la determinación del riesgo sanitario que representa su movilización hasta la confirmación del cumplimiento de los requisitos que le fueron establecidos para su traslado. Me voy a permitir, para explicar mejor lo anterior, dar un contexto general de lo que es el sistema de inspección y vigilancia para el control sanitario de la movilización nacional, acotando la plática en función del auditorio que me hace favor de escuchar, principalmente hacia las mercancías de origen animal y las actividades específicas que se desarrollan en los puntos de verificación e inspección. ¿Están de acuerdo? Bien. Sigamos adelante. El sistema de inspección y vigilancia para el control sanitario de la movilización nacional, en específico de mercancías de origen animal, tiene una serie de particularidades, el por qué lo hacen indispensable. Desde el punto de vista técnico, se considera como fundamental para prevenir y evitar la diseminación de plagas y enfermedades. Más adelante vamos a ver por qué. Esencial para preservar los estatus sanitarios alcanzados. Imprescindible para la realización de campañas como es fitosanitario, entonces tiene las dos connotaciones, vegetal y animal. Primordial para acordonar o confinar brotes endémicos, auxiliar en la realización de análisis epidemiológicos y de rastreabilidad, e indispensable para obtener reconocimientos internacionales de zonas libres con el comercio exterior. En las ilustraciones tenemos precisamente las naves avícolas en donde se ponen aspectos de parvadas centinelas para detectar ahorita particularmente la influenza aviar. Tenemos ahí otro mapita, fue de los Altos de Jalisco, donde se
precisamente se cercó toda una zona de los Altos de Jalisco cuando se presentó en un principio la influenza aviar. Tenemos también ahí una mosca, precisamente de Mediterráneo, en función de que en este momento, ahorita se está haciendo un dispositivo de emergencia para controlar un brote en esa región. Entonces, desde el punto de vista técnico, estas son las principales particularidades del sistema. Desde el punto de vista legal, es una obligación y atribución del gobierno federal encomendada al SENACICA y podrá llevarlo a cabo en cualquier tiempo y lugar. Ya decíamos, origen, tránsito y destino de las mercancías. Su acción es de observancia general y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Son actos de autoridad y sus efectos y resultados impactan en la economía, comercio y aspectos de seguridad nacional. Y operativamente es una actividad técnico-administrativa de alta responsabilidad que tiene implicaciones de cumplimiento, tanto para el transportista, los MBZs, terceros especialistas, los certificadores, los verificadores, así como el destinatario, según el tramo de su actuación. ¿Cuáles son los aspectos que determinan la operación de este sistema? Pues desde el punto de vista técnico, se presentan estas particularidades. El principal medio de transmisión de las plagas y enfermedades que afectan a los animales es la movilización de los mismos y de sus productos, así como los medios en que se transportan. Existe una gran diversidad de estatus sanitarios en las diferentes regiones del país, desde zonas libres o en erradicación de las plagas y enfermedades en campaña, hasta zonas sucias o en control. La movilización de mercancías agropecuarias, tanto para fines comerciales como de tipo turístico, es frecuente y constante sin la certificación sanitaria correspondiente. El requisito de certificación zoosanitaria no es acotado por todos los, no es acatado, perdón, ahí está mal escrito, acatado por todos los movilizadores y el proceso aún requiere mejoras en su instrumentación. La movilización de mercancías afectadas sanitariamente continúa realizándose irresponsablemente por personas que no tienen una conciencia del problema sanitario. Desde el punto de vista económico-social, los aspectos que determinan la operación de este sistema es que México es un país agropecuario, con más del 73% de su superficie dedicada a la producción agrícola y pecuaria y con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima. El inventario pecuario es de más de 70 millones de cabezas de ganado y 580 millones de aves. Produce más de 633.500 toneladas de carne y 282.000 toneladas de huevo, pasando a ser, así, el productor número 12 del mundo. Ocupa más de 9 millones de personas en el desarrollo del sector primario y su actividad está en constante crecimiento, incluso en este año atípico por la cuestión de la pandemia. Es el sector que sí ha crecido y contribuye importantemente en el PIB nacional. El nivel de cultura del cumplimiento sanitario requiere un mayor impulso desde el punto de vista social. Son los aspectos que hacen importante el que exista este sistema nacional de inspección. Si queremos hacer una esquematización del sistema,
Como propio sistema, vemos que la gráfica, el gráfico nos ilustra pues una serie de engranajes, y precisamente porque todos están vinculados directamente uno de otro, y si no se da el primero, de izquierda a derecha, no se daría el último. Entonces, aquí tenemos una esquematización del sistema en donde la primera fase es precisamente el análisis de riesgo, en donde se van a determinar no solamente las particularidades y características de la enfermedad o de la plaga, sino también se van a hacer los estudios epidemiológicos y se va a determinar los requisitos sanitarios en su caso, que si se considera de importancia cuarentenaria, establecerlos para su movilización. Después pasamos a un marco normativo, el cual establece especificaciones directas para la movilización de cada una de las especies, como es la identificación ahora con la norma CINIDA, como son las pruebas de tuberculosis, las pruebas de brucelosis, el tratamiento de baño garrapaticida en el caso de bovinos, la certificación donde la mayor parte de los asistentes o los escuchas que me hacen el favor están participando. OMESEGA, como un organismo auxiliar en la certificación de la Secretaría, tiene esta alta responsabilidad de certificar ese proceso del cumplimiento de esos requisitos establecidos, de las pruebas que se hayan hecho en campo, y finalmente pasan a la acción de verificación o constatación del cumplimiento de estos requisitos y que lleven esta certificación. ¿Por qué? Porque hay muchos movilizadores que ni siquiera sacan el certificado sanitario de movilización y mueven sus animales. Entonces ahí juega el papel precisamente el engrane de los puntos de verificación. Y finalmente, si en dado caso hay un incumplimiento, bueno, se entra el último eslabón, que es la acción legal, en donde se pueden poner sanciones tanto administrativas como económicas a los infractores de los requisitos sanitarios o de las disposiciones que se hayan establecido en la materia. Tenemos la siguiente lámina nos indica los 7 componentes principales de este sistema. Entonces, como lo vimos en el esquema, ya tenemos la primera columna, es el soporte técnico. Sin ese soporte técnico, no tendríamos la base para poderlo llevar a una norma y para poderlo ejecutar y finalmente aplicar alguna sanción o bien determinar el acto de autoridad. Hay una estructura funcional que es precisamente toda la organización con la que se trabaja este sistema. Los instrumentos de control, fundamentalmente lo que gira alrededor del certificado sanitario de movilización, la estructura operativa, que son los centros de certificación, que son los terceros especialistas, que son los puntos de verificación, los métodos y procedimientos que se aplican en cada una de las estructuras y, como ya vimos en el esquema, la acción legal para en caso de que haya algún incumplimiento. Los 7 componentes con base a un objetivo fundamental, que es prevenir y evitar la diseminación de plagas y enfermedades reguladas que puedan ocasionarse por la movilización en territorio nacional de mercancías agrícolas, pecuarias y pesqueras. El soporte técnico, a su vez, está integrado por otros subcomponentes, en donde ingresa el análisis de riesgo de la plaga o de la enfermedad, los estudios epidemiológicos correspondientes, la determinación de los estatus sanitarios bajo una serie de pruebas, de análisis y de constataciones para poder determinar si está con tal prevalencia o en qué estatus se encuentra.
y la determinación de los requisitos sanitarios ya a través de todo un marco normativo. Y este marco normativo en específico para los animales, tenemos algunas normas que aplican directamente a los rumiantes, como es la norma 031, que es la de tuberculosis, la norma 041, que es la de brucelosis, acuerdo de la garrapata, la norma SAC 001 del CINIDA de identificación, en aves el acuerdo de influenza aviar, en equinos el acuerdo de garrapata y el acuerdo de pasaporte equino, en las abejas la norma 001 para la varroa y igualmente la norma de identificación del CINIDA. Y hay dos generales que son la norma 024 que aplica para los transportes y la norma de trato humanitario. A ver, me regreso un poco porque esta normatividad se genera fundamentalmente de documentos fundamentales. Perdón por la redundancia, pero son los fundamentales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Salud Animal, el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes Metrología y Normalización, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Regulación y otros documentos. Decíamos que uno de los componentes es la estructura funcional y en efecto, con base a esas disposiciones legales, SADER y SENACICA son los que llevan la responsabilidad de tener esta función, haciendo una organización, por un lado, de tipo normativo, por otro lado, de tipo instrumentativo, y ambas aterrizan en una área operativa. Ahí vemos las siglas de las diferentes instancias que participan, como es la normativa, que es la Dirección General de Inocuidad Acuícola y Pesquera, la Dirección General de Sanidad Vegetal, la Dirección General de Salud Animal, la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, la DTI, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Unidad de Comunicación y Enlace y la Dirección General Jurídica. Y en el área operativa, que es la parte fundamental, pues tenemos a todo el personal de identificación del CINIGA, los organismos de certificación donde ustedes juegan un papel muy importante, los médicos veterinarios terceros especialistas, los puntos de verificación autorizados, los puntos de verificación de inspección federal, las STGs, estaciones cuarentenarias de tratamiento de garrapaticida, y los comités de fomento y protección pecuaria. Pasando al siguiente componente del sistema de inspección, tenemos los diferentes instrumentos de control, que no son más que precisamente aquellos comprobantes o documentos que avalan el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad para poder movilizar cualquiera de las especies reguladas. Y todas giran en torno al certificado sanitario de movilización, el cual solamente puede ser expedido cuando, y ustedes lo conocen bien, se cumplen con los requisitos que ya previamente, y ahí lo vemos en el cuadro al inferior izquierdo, en donde se establecen los requisitos para las diferentes especies dependiendo de la finalidad zootécnica para lo cual se está movilizando y sobre todo el destino. Si es una zona en control, de una zona libre a otra de control, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos en el gráfico
pues el dispositivo identificador de los bovinos, las constancias de acto libre, los dictámenes de brucela y de tuberculosis, la constancia de tratamiento garrapaticida, los análisis de laboratorio en el caso de que se requiera con las aves, el pasaporte equino y el aviso de movilización, que también ahora está establecido en el caso de las aves. ¿Verdad? En el de cerdos, como bien lo saben ustedes, es voluntario todavía. Esos instrumentos de control, todos esos tipos de documentos, ya en la actualidad, pues todo se maneja en forma sistematizada. Y entonces tenemos una serie de sistemas informáticos como el REMO, como el CITBIP, como el ADFOC, el mismo SINAMOPE de certificación que ustedes manejan, el APNTIF, el AMDH, el B de la ventanilla, pues, el certificado de importación, el Padrón Ganadero Nacional, el CITI y el SINIGA, que son sistemas que de alguna manera están ligados para la captura de la información que manejan en cada una de las instancias y que precisamente es lo que se está trabajando para que le dé toda esa información al sistema de trazabilidad y movilización agropecuaria, que va a formar precisamente el SIDMA, que es para lo cual la Dirección General de Inspección Fitosanitaria pues está trabajando con las demás instancias para que finalmente podamos contar con el SIDMA integrado por la información de todos estos sistemas y de los que surjan necesarios. Entremos ahora al componente de estructura operativa. La estructura operativa, como les decía yo en la introducción, no es una red de puntos de verificación carreteros y listo, sino ya vimos que hay diferentes componentes para que precisamente en esta estructura operativa se hagan las cosas. Y por ejemplo está la red de vigilancia epidemiológica, que precisamente a través de sus técnicas y métodos, pues detecta si se presentara alguna plaga o enfermedad de carácter cuarentenario y proceder en su momento. Si fuera necesario tenerla que regular, se va al siguiente componente hasta que llegue ya a la instancia de certificación o a la instancia de verificación en donde se podrían constatar el cumplimiento de lo que se establece. Igualmente, la red de identificación de ganado y colmenas, que si bien es cierto, no lo maneja todavía el SENASICA, es un instrumento al cual está sujeto a la verificación del SENASICA y por lo tanto establece que todo animal, ganado bovino y las colmenas, para su movilización requieran esta identificación. Hay más de 1000 ventanillas que aplican este identificador y bueno, esa forma la parte de la red de identificación. La red de certificación, bueno, tenemos 6 organismos auxiliares de certificación, tenemos los propios médicos veterinarios autorizados para expedir la certificación. Y bueno, de este tema yo creo que ustedes conocen mucho más que su servidor. Y finalmente, la red de vigilancia y verificación, agregándole a las instancias que están auxiliando en la prestación de un servicio. La red de vigilancia y verificación y prestadoras de servicio, a su vez, está constituida por 4 puntos, por 4 subcomponentes. Uno de ellos son los puntos de verificación e inspección federal. Otro de ellos son los puntos de verificación interna autorizados. Otra son otros sitios de inspección autorizados, que pueden ser itinerantes o fijos. Y otras que son las prestadoras de servicio, como las estaciones cuarentenarias de tratamiento de garrapaticida,
pero que de alguna manera vienen fungiendo también el inspeccionar que el ganado cumpla cabalmente con los requisitos establecidos para su movilización. En cuanto a los puntos de verificación e inspección federal, bueno, pues tenemos 20 puntos de verificación. En este momento el de Querobabi, que está en el estado de Sonora, está cerrado, está suspendido, dado que el personal se tuvo que mover en principio a Colima y posteriormente ahora a Chiapas, dado que se han presentado estas necesidades de confinamiento de la mosca del Mediterráneo, pero ahí no queda vacío, ya que está el ejército, la Sedena, y entonces ese punto de verificación, en dado caso que se presentara algún problema de tipo sanitario agropecuario, pues haríamos el contacto para poder atenderlo. Y los demás 19 puntos que están ahí, incluso en el listado, en el cuadro marcado al derecho, en donde ahí están los nombres de los diferentes puntos. ¿Cuáles son las características de estos? Bueno, es que cubren rutas estratégicas. Este mapa que se les coloca en esta lámina es precisamente para ilustrar los ejes carreteros, en donde precisamente por ser ejes carreteros, pues tienen el mayor flujo de la circulación de mercancías y de pasaje. Operan como un punto de inspección y operan como centros de servicio. Ya veremos más adelante por qué también son centros de servicio. Y operan esquemas de movilización federal. En estos puntos de verificación e inspección federal, el personal es oficial del Senacica, pero también cuenta con personal de apoyo del Instituto Iberoamericano de Centroamérica y personal auxiliar, que son los organismos auxiliares de sanidad, agropecuaria, que puede ser vegetal o animal, y el personal del Estado. Es el personal que conforman estos puntos de verificación, pero siempre a la coordinación del personal oficial del Senacica. Operan las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En tanto, los puntos de verificación interna y otros sitios, estos cubren rutas de entrada y salida de los estados. A veces puede coincidir en los ejes carreteros, pero en diferentes tramos. Operan solo como PBIs bajo un convenio de coordinación entre el gobierno del estado y el Senacica. En este momento hay 248 puntos de verificación, de los cuales 208 son sanitarios, 33 para sanidad vegetal y 7 que tienen las dos ramas, tanto fito como zoo. Y hay 219 sitios itinerantes o fijos en donde cubren un determinado tramo de la carretera o bien están en algún sitio fijo, como pudieran ser los aeropuertos, como pudieran ser las centrales de abasto, en fin, lo que se determine por parte de la zona más estratégica para la revisión. El personal de los PBIs es el personal oficial estatal autorizado y el personal verificador de los organismos auxiliares de sanidad animal. Esto es importante porque muchas veces se piensa que en un punto de verificación no se tiene al personal del Senacica, pero si está el personal estatal, pueden hacer los actos de autoridad de acuerdo al convenio de coordinación que les señalaba yo en un principio. Al margen derecho, al lado derecho, marqué la llave, la dirección, para que quien quiera consultar los puntos de verificación interna que hay en cada uno de los estados, en esa dirección pueden hacerlo.
La otra parte de los puntos de verificación de la estructura operativa, tenemos las estaciones cuarentenarias de tratamiento garrapaticida, que en este momento oficialmente se encuentran 5 estaciones cuarentenarias. Una en el estado de Sinaloa, otra en el estado de Sonora y 3 en el estado de Chihuahua, en donde, como lo señala los documentos oficiales, el estado que se encuentre en una zona libre y se interese por establecer una estación cuarentenaria, lo puede hacer para que previo estudios, análisis y movimientos y todo lo que corresponda para poder determinar si procede instalar la estación cuarentenaria, se da la autorización para que empiecen a operar. Esto es precisamente para fines de garrapata, conforme lo establece el acuerdo de la campaña, y para proteger tanto las zonas libres como las de erradicación de zonas en control. Ahora, pasamos a las funciones precisamente de los puntos de verificación. Y aquí tenemos que el propósito de todas estas funciones es asegurar el nivel adecuado de protección sanitaria de las diversas regiones del país. Y las funciones que llevan, si las quisiéramos enumerar, ponemos en el número 1 la verificación, inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad establecida para la movilización nacional. 2, ordenar y aplicar las medidas de mitigación de riesgo. Y 3, documentar los hechos y presuntas infracciones que pudieran cometerse. Para llevar a cabo estas 3 grandes funciones, se tienen que realizar una serie de actividades. Y tenemos la inicial, que viene desde detener el flujo vehicular en esos sitios en donde se encuentren los puntos de verificación, donde se revisa el tipo de mercancía transportada, porque cuando se detiene un camión cerrado, pues no sabe uno qué mercancía puede transportar y se tiene que detener pues para saber si no lleva mercancía regulada. Se solicita y revisa la documentación sanitaria al conductor, se verifica e inspecciona la mercancía que sí esté regulada, la que no esté regulada se le da libre paso, se determina el cumplimiento de requisitos con base precisamente a las guías operativas y al cuadro de requisitos que debe de cumplir cada mercancía. Se autoriza el acondicionamiento si es que es procedente según la mercancía. Se ordena y se supervisan las medidas de mitigación de riesgo. Se dictamina el cumplimiento normativo para poder decir sí o no cumple. Si en dado caso que no cumple, se levanta el acta de incumplimiento o procedimental, se elaboran los registros operativos y se orienta y fomenta la cultura sanitaria. En el caso de que sí cumple, se le da libre paso. No obstante, esas actividades básicas que desarrollan los puntos de verificación e inspección federal, adicionalmente llevan una serie de actividades complementarias, como es la certificación fito y zoosanitaria. Hacen ahí certificados zoosanitarios para poder movilizar a los animales, claro, igualmente que ustedes, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios. Pruebas diagnósticas en algunos de los puntos de verificación. Estamos haciendo pruebas diagnósticas fundamentalmente de brucelosis y de baño garrapaticida. Lavado y desinfección, baños garrapaticidas que ya lo señalé, y el tratamiento de heridas si en caso lo amerite alguna lesión que tengan los animales. Igualmente, apoyamos a la Profepa en el resguardo de flora y fauna silvestre,
Tenemos que intervenir y respetar la cadena de custodia en su momento cuando se presentan documentos apócrifos que no sean los que ustedes expiden en sus centros de certificación, revisiones conjuntas con SEDENA y la actuación en dispositivos de emergencia, como ya les mencionaba, el de influenza aviar en Jalisco y ahora en Chiapas y Colima recientemente con lo de mosca del Mediterráneo. En tanto, los puntos de verificación interna autorizados a los estados por el SENACICA y algunos otros sitios que tengan igualmente autorizados, bajo el convenio de coordinación, es fundamental este convenio de coordinación para tener un sustento legal y que puedan hacer las actividades que ya se mencionaron en los puntos de verificación e inspección federal, con la diferencia de que para poder sustentarlos debidamente deben de tener personal oficial estatal que pertenezca al Estado para poder hacer estos actos de autoridad. Nos encontramos con una controversia, algo que sigue en la mesa discutiendo, en que muchos de los estados, bueno, como ustedes saben, la inversión operativa de los puntos de verificación interna es una combinación entre los recursos federales y los recursos estatales. Entonces, los recursos estatales generalmente ven en esa inversión pues la necesidad de hacer cumplir sus disposiciones directas que tengan establecidas para el avigjeo, para el tránsito dentro del Estado, para las cuestiones de marcaje, para las cuestiones de propiedad, etcétera. Y en muchos de los puntos nos encontramos con que revisan también las disposiciones estatales. Les comento, está en la mesa de discusión si es debidamente, porque pues sí están publicadas sus disposiciones en las gacetas estatales, en los diarios de los estados, y fueron aprobados estas disposiciones en su Congreso. Entonces, pero como el convenio nada más contempla cuestiones de acción federal, pues sigue ahí en la mesa de discusión y de análisis ver si procede o no procede. No quise dejárselos de mencionar porque seguramente algunos de sus solicitantes de certificados sanitarios les han indicado que los paran en algún punto y les piden el permiso de internación, que la guía de tránsito, que la propiedad y cualquier otra situación. Y bueno, quise comentárselos para que sepan que los estamos atendiendo. Los requerimientos básicos para operar los puntos de verificación, llámense federales o internos, pues requieren 4 grandes elementos. Uno de ellos pues, es el presupuesto, el capital humano, eso es fundamental, y el capital humano con el perfil idóneo para que precisamente, por ejemplo, si se trata de actos de autoridad, pues sea personal oficial estatal o personal oficial federal para que puedan legalmente hacer estos actos de autoridad. Las instalaciones, equipo y vehículos. Hay puntos de verificación que tienen con instalaciones de primer mundo, como los que denominamos nosotros centros de atención integral del tránsito fronterizo ubicados en la frontera sur, como hay aquellos que nada más es un camper en donde hacemos los señalamientos para que los vehículos pasen a revisión, pero finalmente tienen la misma validez para revisar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Y siempre un manual de procedimientos en donde les indique qué hacer según la mercancía, según la situación que se esté presentando. Esos son los recursos básicos para el desarrollo de las actividades encomendadas en la ley federal y su reglamento
de sanidad animal. Como ejemplo de las instalaciones en algunos puntos de verificación y en otros están en todos, pues son diversos señalamientos. Eso es importante, que los usuarios sepan que hay un punto de verificación y que se va a tener que hacer alto total. Los carriles de acceso para evitar precisamente accidentes, un pórtico para que sea mucho más visible y sobre todo si hay malos tiempos de lluvia, etcétera, pues qué mejor que poderlo hacer bajo un techo. Patios de maniobra cuando ya se requiere hacer descargas de los animales o de otro tipo de mercancías, oficinas tanto para el trabajo de los oficiales como para la atención de los usuarios y áreas específicas de inspección. Otro tipo de instalaciones, cuando se trata precisamente de los zoo, pues son los corrales para el ganado. Cuando se trata de fito, son para cámaras de fumigación, arcos de desinfección, horno incinerador para todas aquellas mercancías que se destruyen porque así lo establece la normatividad, un sistema de voz y datos de intercomunicación para que cuando tengan alguna duda, alguna dificultad, el personal que se encuentra en los puntos, pues pueda consultarlo al área central y del área central ya se pueda dar alguna solución. Y los vehículos para poder transportarse, pues, dentro del servicio. Igualmente tenemos unidades caninas en los puntos de verificación, donde han sido un instrumento fundamental para detectar más rápidamente y con mayor certeza alimentos que porten dentro de los equipajes o de las bolsas los pasajeros, y entonces con ellos nos ayudamos para poder ya ser más selectivos en la búsqueda de productos agropecuarios que pudieran representar un riesgo para la sanidad. Cocina-comedor, dado que ellos trabajan ahí 14 días, están 14 días viviendo en los puntos de verificación, y sus dormitorios. Aquí tenemos una lámina, son 3 láminas que esas simplemente nada más les voy a explicar de qué se trata porque no tiene sentido. Es el procedimiento que se sigue precisamente por parte del conductor y el personal oficial y auxiliar que trabaja en los puntos de verificación. Desde que se hace alto total, se revisa la carga, si es carga regulada, se le pide la documentación, se verifica esta y se coteja con los requisitos que debe de cumplir de acuerdo a la normatividad y finalmente se dictamina el cumplimiento o no de los requisitos. En caso de vehículos ligeros, se hace lo mismo, algo parecido, claro. Son vehículos particulares en donde hay que abrir cajuelas y se le tiene que solicitar al interesado que abra la cajuela. Y ahí también utilizamos mucho la unidad canina porque nos detecta más rápidamente la presencia de alimentos. Y en vehículos de pasaje, bueno, pues es precisamente lo que les comentaba yo, que en las cajuelas de los autobuses, pues vienen los equipajes y sin necesidad de abrir todos o bajarlos todos, pues con la unidad canina los detectamos más rápidamente. Esto es importante que lo sepan. Los puntos de verificación e inspección federal, con base a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, operan con la ayuda de otras instancias, como puede ser la misma Profepa, como puede ser la Secretaría de la Defensa Nacional, como puede ser la Guardia Nacional, antes Policía Federal, como puede ser la SCT, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Marina, la misma Secretaría de Gobernación. Perdón, esta Ley de Desarrollo Rural nos permite tener un grupo de instancias que se le denominan SINACICA con I, no SENACICA con E, sino SINACICA, en donde se establecen precisamente los apoyos entre las dependencias y nos auxilian
en las actividades en donde tenemos dificultad para hacer nuestras labores. En esta última lámina, penúltima lámina, solamente les doy aquí a entender el 2019, ya que el 2020 ha sido muy atípico, pero marco ahí a grandes números los cargamentos de tipo comercial que se han revisado, cerca de 470,000, los incumplimientos que se han tenido, el caso de los turísticos, y por especie, cuántos cargamentos hemos tenido de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves, carnes de ave, productos de ave y subproductos de ave. En el caso vegetal, bueno, ahí están, esos no los mencionamos. ¿Qué resultados hemos tenido de la operación de este sistema de inspección, de control sanitario de la movilización nacional? Bueno, pues precisamente como somos una parte fundamental o coadyuvante de las campañas sanitarias, se ha logrado erradicar la salmonelosis aviar en México, se ha logrado erradicar la Oyesky en los cerdos, el propio gusano barrenador del ganado, Newcastle, la fiebre porcina clásica, la encefalitis equina, y actualmente tenemos un gran avance en la campaña de tuberculosis y en la de brucelosis. Entonces, eso nos está permitiendo poder exportar más rápidamente a otros mercados y sobre todo abrir puertas a los productos mexicanos. Les agradezco mucho su atención y recuerden que la seguridad alimentaria depende en gran parte del éxito de la función de todos los actores del sistema. Y entre ellos, los certificados. Dejo mis datos de contacto para el que le desee externarme algún comentario o alguna pregunta que requiera que yo se la conteste, con todo gusto. Ahí se los dejamos. Lo dejamos un ratito para que lo puedan copiar. El teléfono son los de Senacica. Ahora ya estamos en Insurgentes Sur 489, piso número 12, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ya no estamos allá en Perisur. Mi correo institucional es nicolas.molina@senacica.gov.mx. Estoy a sus órdenes, Iván. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy interesante la presentación.